hay algo que la mayoría de la gente no conoce. Del Vaticano. La mayoría. Y los que lo conocen, parece que les gusta. Porque claro, des cuenta que la mayoría de los millones de miembros de sectas satánicas, ¿de qué religión se cree que son? Es raro ver, lo hay, pero es raro ver, por ejemplo, hinduistas o árabes o orientales, miembros de sectas satánicas, claro que lo hay, pero en su mayor parte son católicos. Muchos cardenales, obispos, clérigos, incluso se entroniza a Lucifer en el Vaticano, todos los papas, pero públicamente además, y sacrificios de niños. Pero eso está en internet, pero a mansalva. En los medios de comunicación no lo verán nunca. Está todo controlado. Voy a comentar algo del Vaticano. Una cosa quiero decirles. El Vaticano, el palacio, con escolta, con guardia suiza, con cardenal, criados y criadas, bueno, eso es... El Vaticano es donde tienen en oro, en toneladas, en lingotes, el banco más grande del mundo. O sea, una abundancia en los cloacas del Vaticano de oro que puede compararse con el Banco Mundial o más. Y quiere más oro todavía. Amasan fortunas, arruinando los países donde impera el catolicismo. Porque gente que se muere de hambre en países africanos o de otros países que son católicos, ahí saquean a fondo. Desde el tiempo primitivo, cuando llegaron los colonos a Sudamérica y otros sitios, aparte que en Europa hicieron estrago, la Inquisición quemando gente, pero millones, se calcula en millones, y les expoliaban todos sus bienes. En las cruzadas, millones de muertos, expoliando los bienes, donde iban arrasando, saqueando para el Vaticano. A los cátaros, catalanes, los quemaron todos. Y les robaron todo, las tierras, los bienes, el oro. Cada vez que entraba alguien en los calabozos de la Inquisición, ese ya quedaba condenado. Da igual, no, sea o no sea culpable, condenado. Y les expoliaban su casa, sus castillos, su dinero, su familia, todo. ¿Creen ustedes que el Islam hoy es peor que lo que hicieron con millones de personas inocentes el Vaticano? Voy a contar algo del Vaticano. El Palacio del Vaticano, imperio. Bueno, aparte de que Jesucristo no vivía en ningún palacio, ¿no? Ni los apóstoles, ni nadie, ¿no? Al revés, condenaban a esa gente como monstruos, mientras Satanás gobierna el mundo. Pero fíjense, el Vaticano, el Palacio Vaticano, lo que yo digo, voy a comentar cosas que la gente desconoce, digo en su mayoría. La palabra Vaticano proviene del latín vaticinio. Y vaticinio, más claramente, en palabras castellanas, adivinar, vaticinar, magia, adivinación, agüeros, hechicería, o sea, todo en conjunto, vaticinar, predecir futuro. En ese lugar eran los satanistas de Roma, de las dioses, reina de los cielos, dioses romanos, y allí estaban el centro de los satanistas, ocultistas, de los clérigos satánicos, de los césares, o sea, la colina del vaticinio. Y sacrificaban niños, naturalmente, de toda la vida, en culto a los dioses, a los demonios, claro. O sea que la palabra Vaticano ya viene de vaticinar, de predecir, lo que hacen los mediums espiritistas, los mediums, predecir, pedir culto, pedir apoyo y voces de los demonios para predecir qué va a pasar, generalmente siempre en cuestión de dinero, de riqueza, de poder, en base. O sea que ya de momento la palabra ya tiene algo que es antibíblico. Porque la palabra en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, ustedes leen en el libro de Deuteronomio, aunque en toda la Biblia es lo mismo, quiere decir en muchos capítulos, pero decir uno es el más importante, cuando Dios dio la ley al pueblo de Israel, en el capítulo de Deuteronomio 18, versículos 10 al 12, da una ley, dice, no debes de predecir el futuro, no debes buscar agüeros, hechiceros, ni magia, ni adivinación, ni consultar a los muertos, porque todo el que hace esta cosa, sigue diciendo, es algo detestable a Jehová Dios, y por estas cosas Dios va a traer el fin del mundo. De momento ya
es un culto, una palabra que significa adivinar, cosa que Dios condena. Adivinación, relacionada con el espiritismo, satanismo, ocultismo. Pero aparte de eso, hace algunos años, por ejemplo, se hicieron unas excavaciones en el Vaticano, mirando las cloacas por allí. Hay varias. Fíjense que, a manera de ejemplo, en Toledo está rodeado de túneles a varias alturas, como en las ciudades excavadas en rocas de Derincuyú, siempre a varias alturas, como en las bases de los tallos, con que es lo mismo, son las mismas. Entonces hicieron más excavaciones en el Vaticano hace 4 o 5 años, y ¿qué encontraron? Lo que iban a encontrar, lo que sabían. Esqueletos con cabezas ovaladas. Y enseguida los medios de comunicación ni palabra. Pero en internet están fotografías y todo. Le prohibió al Vaticano seguir diciendo nada, seguir excavando, porque allí era el centro, el Vaticano, de toda la vida, primitivo, ya de hace miles de años, de los satanistas y los demonios. Los cuerpos de los demonios que tenían cabezas ovaladas, como los cráneos de Caracas. Bueno, decimos de Paracas, pero se han hallado los cráneos en todo el mundo, hasta en España, en Rusia, en todo el mundo. Porque los demonios han estado en todo el mundo y siguen estando en todo el mundo, copando la tierra, antes del diluvio y después también. Se cuenta que las vestiduras de los obispos, los cardenales, de morado, de rojo, de blanco, o los curas de negro, por ejemplo, los sacerdotes, lógicos, del Vaticano, el canon de los clérigos es el traje, la sotana negra. De momento, la palabra sotana es una traslación del latín y el griego también. Sotanas, Satanás. La palabra Satanás, sotanas. El nombre de Satanás. 33 fotones que dice el canon de los clérigos, que son los 33 años que tenía Jesús cuando le mataron. Y la sotana, el negro, en el canon de los clérigos significa, o en su canon, es llevar en vida la mortaja, para que no se olvide que se tienen que morir. Luego, poca esperancilla pueden dar a la gente que ya de momento, nada más pisar un seminario, ya tiene que hacer el juramento que se tiene que morir. Jesucristo hablaba de la vida eterna, de la salvación, de la sanación, de vivir eternamente, de sano. Jamás habló de la muerte, sino que habría resurrección de los justos como injustos, de todos los muertos volverían a la vida. El mensaje de Jesucristo, ¿no? Jamás de la muerte. La muerte es para los demonios y sus sociedades, que no tienen esperanza. O sea que el rojo, el morado, son, por ejemplo, de los dioses romanos, dios de la guerra rojo, la diosa Júpiter, dios Marte, dios Saturno, el color de los clérigos, de los sacerdotes de las religiones satánicas de Roma. Jesucristo ni los apóstoles no llevaban una ropa especial, ni llevaban anillos especiales, ni un gorrito especial, ni hacían misas en un tenderete haciendo con vino. Esas cosas no las hacían. Eso era pagano y sigue siendo pagano. Jesucristo ni nadie, los apóstoles, en ninguna parte de la Escritura ve que hicieran alguna misa en algún templo. No. Lo único que hacían esa gente, había la palabra congregación o iglesia, es decir, reunión de personas, congregación. Y se reunían en una casa privada y hablaban de la esperanza que había puesto Jesucristo mediante su vida, de que vivirían para siempre, de que el imperio de Satanás se acabaría, que Dios lo destruiría y la gente viviría con los animales para siempre, sin morir nunca más, sano, joven y fuerte. Ese era el mensaje, sencillo. Iban a la gente, hablaban con la gente, el que le interesaba escuchar, pues lo invitaban sin cobrar nada. Era un pecado grave, un insulto a Dios, cobrar, como hacían los fariseos, hueva de ladrones. Y Jesucristo le decía hijos de Satanás, demonios, los destruía todos los días Jesucristo a palos y a tacazos, hueva de ladrones. La única vez que se enfurecía Jesucristo era cuando entraba allí y veía a los cleros, al clérigo de negociar y ganar dinero y hacer una mafia de ladronicio con la religión, el negocio de la religión. Bueno, fíjese que el Vaticano, por ejemplo, sigue siendo el mismo lugar de culto de los satanistas de Roma, ¿no? Hay un obelisco en el medio, robado, como han hecho con todo, a los egipcios. Y el obelisco, edificado, el símbolo que adoraban y siguen adorando al dios Ra, al dios Sol. Y entonces la palabra dios Ra, al dios Satanás, Lucifer. Y adoraban al obelisco. La cultura, Canaán y todo, los israelitas, hacían obeliscos y los adoraban
en símbolo a Satanás, el dios Sol. Así que en el Vaticano ven en el medio un obelisco. Y el Papa cuando sale hace con un crucifijo de esos, hace el símbolo de humillar a Jesucristo en dirección al obelisco. Como arrodillar a Jesucristo ante Satanás. Ese es el símbolo que hacen los clérigos. Además el Papa lleva detrás, si mira en alguna fotografía, en las vestiduras esas, un sol. El culto al sol. Muchas veces hacen con unos rituales, con un sol de plata o de oro, tal. Al culto al sol. No tiene que ver con el cristianismo. Y aparte que el culto general central del catolicismo es a María. Pero Jesucristo en ninguna parte de las escrituras adoraba a su madre. De hecho, no eran ni cristianas. Los hermanos, tenía varios hermanos y hermanas Jesucristo, carnales, claro, y su madre no eran cristianos. Hay montones de relatos bueno, es que además lo reprendía y le decían a Jesucristo, su propio hermano, que estaba loco. Porque claro, había vivido juntos con su padrastro, el carpintero, y de pronto a los 30 años empieza Jesucristo a predicar a todo el mundo y a hacer milagros, y decían que estaba loco. Hasta los fariseos decían, está poseído, este es el hijo del carpintero, tiene por demonios, por eso hace milagros. Los fariseos, la religión, porque Jesucristo los denunciaba, los llamaba ladrones, perros, hijos de Satanás, que iban a ser destruidos todos, y claro, les enfurecía. Hay un relato, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículos 46 al 49, hay un relato interesante, hablando de María. Jesucristo, pues estaba hablando de una casa, como siempre, no es ningún templo, ni nada, es una casa. Entraba a la casa y hablaba con la gente, le invitaban a comer, bueno, y allá hablaban de todo un poco, y Jesucristo le enseñaba cosas de la esperanza que hay de vivir para siempre. Y entonces hay un relato, ya digo, Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 49, un relato interesante. Dice, hablando Jesucristo con la gente, tranquilamente, invitaban a comer, estaba allí, normal, una casa. Mucha gente había encantado de ver a Jesucristo, les curaba todas sus enfermedades, y los muertos los resucitaba. Entonces dice uno, Señor, ahí están fuera, tu madre, tus hermanos y tu hermana. Tenía una familia numerosa, además. Dice, que quieren verte. Y claro, no podía pasar porque... Dice, quieren pasar, pero no pueden, quieren verte. Y Jesucristo se levanta, porque le había cortado lo que estaba hablando. Se levanta y dirigiéndose a la gente, y al hombre que le había interrumpido, dice, ¿quiénes son mi madre, mis hermanos y mis hermanas? ¿Quiénes son? Estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Estos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Y siguió hablando, y lo dejó allá afuera. O sea, en ninguna parte de la escritura María cumplía algún papel. Ya digo, al final fue cristiana después de que Jesucristo murió, resucitó. Pero ni su hermano no eran, ya digo, ni cumplía María ningún papel especial de maestra o símbolo de nada. No era ninguno, nada. De hecho, en las congregaciones de cristianos primitivos, a la mujer se le estaba prohibido hablar. Tan siquiera hablar. Prohibido. Pero es una burla sarcástica del clero de poner a una mujer reina de los cielos. El creador no significa nada, ni Jesucristo nada de ella. O sea, una burla. Es decir, es horrible. Un creador del universo hace miles de millones de años, la galaxia y tal, ponen a una mujer sentada en un trono con una capa muy brillante y todo, y oro y tal, y coronas, y el culto a la diosa madre. Lo que hacían los cananeos en Canaán, haciendo rituales y sacrificios de niños a la diosa madre, reina de los cielos, y he seguido hasta el día de hoy como centro del culto católico a la reina madre, reina de los cielos, diosa mediadora y tal. Pero eso no tiene que ver con las Sagradas Escrituras, ni con la Biblia, ni con la razón, ni con la lógica. Claro, el plan del catolicismo, o sea, el clero, vamos, el Vaticano, es amasar fortunas. Este Papa le va diciendo que las religiones son buenas, cada uno que crea lo que quiera, o sea, lo va diciendo, ¿no? Bueno, ¿qué cae? Si, dice el Islam o el satanismo o el hinduismo, hay 30.000 religiones, que cada uno crea lo que quiera. Pero de todas las religiones ellos cobran. Por ejemplo, en España, por poner un ejemplo, hay miles de religiones en todo el mundo. En España habrá cientos de ellas diferentes. Pero los impuestos de todas estas religiones, da igual la que tengan, van a parar obligatoriamente del gobierno. La religión del Estado la han convertido en una democracia confesional para sustentar con miles de millones al Vaticano. Eso multiplíquelo en todos los países donde hay católicos y amasan fortunas, vamos, sin pagar ni un duro de impuestos, cientos de miles de millones. Y todo en lingotes de oro.
O sea, dentro de poco, las naciones que ellos han arruinado a lo largo de la historia van a pedir cuentas. Se va a tener que damnificar a los millones de gente que quemaron vivos, inocentes todos. A las cruzadas, a los cátaros, a los valdenses, a los templarios, robando todo y quemándolos vivos. Fueron actos satánicos como jamás la mente humana ha concebido. Han hecho durante siglos. Y violaciones de niños y asesinatos de niños, eso ya es común, el pan de cada día. Esto viene un fin y un ajuste de cuentas. Y los gobiernos y las autoridades van a pedir cuentas al Vaticano y los van a arruinar completamente. Le van a saquear lo que ellos han saqueado y al 100% más de intereses. Porque todo el capital inmenso que han creado en el Vaticano, la colina del Vaticano, el vaticinio, van a vomitarlo todo. Babilonia la Grande y su caída. Claro, la gente pues no le han enseñado nada. La gente pues, la religión del Estado, bueno, pues piensen en las fiestas españolas o de otros países, la fiesta de la Pilarica, a bailar jotas y a beber vino y a emborracharse, o la falla, a quemar muñecos y tal, o los toros en San Fermín, a correr delante de los toros y todos los años algún muerto y emborracharse y todo, y de cachondeo. Esas son las fiestas religiosas. O los gigantes cabezudos, sacar gigantes en culto a los gigantes de cartón y bailar y adorarlos. Alucinante. ¿Qué tiene que ver eso con Jesucristo? Con los evangelios, con la Biblia. Nada. En absoluto nada. Pero ahora se está ejerciendo una presión grande en la tierra. Ángeles están en la tierra, millones, ángeles de Dios, para encerrar ángeles diabólicos rebeldes por 1000 años y luego destruirlos. Y la primera en caer de todas las demás organizaciones que los demonios han creado va a ser el Vaticano. El Vaticano, Babilonia la Grande, lo dicen las escrituras. Babilonia la Grande. Lean el libro Revelación capítulo 17 y 18, la caída de Babilonia la Grande, la gran ramera. No va a quedar ni rastro de ella. Y van a expoliarlo hasta el último céntimo. Porque todo lo que han conseguido a base de matanzas y apoyo a los dictadores y reyes, genocidias, lo van a vomitar. Y van a, como dicen la Biblia, Babilonia la Grande, la gran ramera, la van a devastar, van a comer sus carnes, la van a dejar desnuda, es decir, arruinada, completamente, y odiada por todo el mundo. El día de venganza de Dios está ya en las mismas puertas, en este tiempo. Todo el mundo lo va a ver, el pago y el juicio contra la gran ramera, el Vaticano, la colina de la adivinación o el vaticinio.